Profesor, buenas tardes. El día de hoy le vamos a presentar sobre el trabajo de responsabilidad social universitaria, que está conformado por mis compañeros que se muestran en pantalla. Y vamos a seguir con el primer subtema, que es la evolución del Producto Bruto Interno, el PBI y el PIB per cápita. Bueno, el desempeño de Arequipa en nuestro crecimiento ha sido muy volátil en la última década. Frecuentemente ha sido por debajo del promedio nacional. En el 2020, con la pandemia, su economía ha contraído un menos 15,7%. Esto en la mayoría en el promedio nacional. En parte del 2021 hubo una recuperación vigorosa superior al 13%, pero para el año 2023 el crecimiento se desaceleró a solo un más 0,3%, que es una volatilidad que revela una necesidad urgente de diversificación productiva. Eh, Ahora siguiendo con el PIB per cápita y bienestar social. En el 2023 el PIB se estimó que es de 20.029 soles por habitante. Aunque en Arequipa mantiene esa posición privilegiada frente a otras regiones, su recuperación ha sido a nivel de vida después de la prepandemia. Mm, Pues esto ha sido casi lenta y desigual, afectando directamente, claro, a la población que ha sido beneficiaria. Y bueno, que ha tenido una capacidad adquisitiva de la población. Ahora tenemos una tabla de una estructura productiva de la alta concentración. Como por ejemplo ponemos en la tabla, tenemos la minería que ha tenido una participación de 32,2%, que ha tenido un motor económico líder principal y una fuente de canon y regalías. En segundo tenemos otros servicios que es un 16,7%, que bueno, incluye el turismo, alojamiento y restaurantes. En el punto 3 tenemos que una participación del 10,5%, que es la clave para la diversificación y generación del empleo. Y en el cuarto tenemos a los siguientes, que es un 10,2%, bueno, que lleva la actividad dinámica en el mercado interno. Le paso la voz a mi compañero que va a explicar el siguiente tema. Ya, inflación y el costo de vida en Arequipa. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento general de los precios de bienes y servicios en el tiempo. Cuando hay una inflación, el dinero pierde valor. Costo de vida. El costo de vida representa cuánto dinero necesita una persona o familia para cubrir sus necesidades básicas. En cuanto la inflación aumenta, el costo de vida también debe incrementarse. ¿Qué es el IPC? Es el índice de precios del consumidor. Mide la variación de precios de la canasta básica, refleja los cambios de costo de vida de los hogares, se calcula para ciudadanos, bueno, para ciudades específicas como Arequipa. Acá tenemos la estructura del IPC. La principal división de gastos son los alimentos, las bebidas, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, restaurante y hoteles y educación. Inflación en Arequipa. Entre el año 2014 y 2019 la inflación fue moderada. En el 2020 y durante la pandemia la inflación fue muy baja, hubo un 0,19%. En el 2021 y 2022 los precios aumentaron fuertemente. En el 2022 se registró la inflación más alta al 9,47. En 2023 la inflación fue de 4,45. Ahí tenemos a la derecha un cuadro donde se ve todito la inflación, sus subidas y sus bajadas. La inflación es importante porque reduce el poder adquisitivo, afecta más a las familias de bajos ingresos y genera dificultades para ahorrar y planificar gastos. Una inflación alta impacta negativamente la calidad de vida. Mercado laboral. El mercado laboral analiza la situación de trabajo en una región, incluye población económicamente activa, el desempleo y la informalidad laboral. Comenzamos con el PA, la población económicamente activa, que eso conforma a las personas de 14 años a más que trabajan y buscan activamente empleo. La evolución de la PA y desempleo. Antes de la pandemia, el empleo era relativamente estable. En el 2020, el PA disminuyó con la pérdida de empleos. La tasa de desempleo alcanzó un 12,3% en el 2020 y en el 2022 el desempleo bajó a 4,1% gracias a la recuperación económica. El desempleo reciente, datos recientes muestran que en el primer trimestre de 2023 el desempleo fue del 9%. En el primer trimestre del 2024 subió a un 10,1%. Arequipa se ubica entre las ciudades con mayor desempleo. Desempleo por sexo. El desempleo afecta tanto a todos por igual, mujeres entre hombres. En mujeres es el 11,5% y en hombres es el 8,9%.
Desempleo por edades, el desempleo, los jóvenes de 14 a 24 años son el grupo más afectado. Se perdieron casi cerca de 16.000 empleos juveniles. La caída de empleo juvenil fue del 24.6%. Muchos jóvenes trabajan en empleos que, acuerdas que no son a su educación, a su carrera, a lo que estudian, y se recursan en otros tipos de trabajos que ya podemos pasar a la informalidad laboral. Es cuando no es un trabajo que no tiene un contrato fijo, no tiene seguro ni beneficios, no garantiza estabilidad laboral. Eh, la informalidad es mayor que el empleo formal. En el 2021 se alcanzó un 69.1%, y en el 2024 mantiene el alta con 62.2%. Más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad actualmente. Ahí tenemos el cuadro donde se ve cómo incrementa la informalidad y cómo disminuye la formalidad. Pero la cuestión del año, de que pasan los años, ya está estableciéndose ahí. Bueno, en esta parte me toca exponer lo que son exportaciones de Arequipa. Voy a explicar más que todo cómo han evolucionado las exportaciones de Arequipa en los últimos 10 años. Como se observa, nuestra región es fuertemente minera. Entre el 85 y el 90% de todo lo que exportamos son productos tradicionales, principalmente cobre, seguido de oro y molibdeno. Las exportaciones no tradicionales como alpaca, uva o productos agroindustriales sí han crecido, pero aún representan una participación pequeña dentro del total. Un punto importante es que Arequipa depende mucho de los precios internacionales de los minerales, lo que genera vulnerabilidad externa. Por ejemplo, entre el 2014 y 2024 hubo picos altos debido a mejores precios y, y a aplicaciones productivas como la de Cerro Verde. En el gráfico podemos ver cómo las producciones tradicionales dominan ampliamente nuestras exportaciones. A continuación, en la segunda diapositiva, como vemos, en mi caso, se presenta el comportamiento de la inversión en la región. Primero, respecto a la inversión pública, Arequipa suele ejecutar entre el 70 y 80% del presupuesto asignado. Sin embargo, hubo caídas fuertes como en el 2020 por la pandemia. Los principales problemas son expedientes técnicos deficientes, rotación de autoridades y procesos burocráticos largos. Esto hace que, a pesar de tener recursos, no siempre se conviertan en obras reales. En cuanto a la inversión privada, este ha sido el verdadero motor económico de Arequipa. Destacar proyectos como la ampliación de Cerro Verde, Salfranal y Tía María. Estos proyectos han impulsado empleos, exportaciones y recaudación fiscal. En la tabla podemos ver cómo ha variado la ejecución pública en los últimos años. Listo. Bueno, en esta última sobre el canon minero vemos el papel del canon minero para Arequipa. El canon es una de las fuentes más importantes de ingreso fiscal, pero presenta un comportamiento cíclico que depende de los precios del cobre. En 2022, por ejemplo, alcanzó su punto más alto, superando los 890 millones de soles. El principal problema es que muchos gobiernos locales no ejecutan eficientemente estos recursos, lo que limita su impacto. Sin embargo, si se gestionara bien, el canon podría ayudar a cerrar brechas de infraestructuras y mejorar servicios públicos. En el gráfico puede observar claramente cómo esta variación ha ocurrido a lo largo de la década. Yo voy a exponer pobreza, desigualdad y brechas sociales en Arequipa del 2014 al 2024. Voy a comenzar explicando qué entendemos por pobreza. En primer lugar, tenemos la pobreza monetaria, que se mide según el gasto por persona dentro del hogar. Si lo que una persona gasta al mes no supera la línea de pobreza establecida por el INEI, entonces se considera pobre. Es un enfoque centrado únicamente en el aspecto económico. Por otro lado, existe la pobreza multidimensional. Esta pobreza evalúa carencias no monetarias, como la falta de servicios básicos, viviendas con materiales eficientes, hacinamientos o desnutrición. En este enfoque, una persona puede no ser pobre económicamente, pero sí tener condiciones de vida deficientes.
En el caso de Arequipa, históricamente la región ha mantenido niveles bajos de pobreza. Sin embargo, a partir del 2019, la situación comenzó a deteriorarse debido a la caída de sectores fundamentales como el de la minería y la manufactura, lo que redujo los ingresos y las oportunidades laborales. Además, un término importante para este tema es la vulnerabilidad, que se refiere a personas que no son pobres, pero que tienen los ingresos tan ajustados o pocos ahorros que cualquier situación inesperada como perder el trabajo o enfrentar una enfermedad podría hacerlas caer en pobreza automáticamente. Bueno, en la pobreza monetaria total, voy a explicarles cómo ha evolucionado esta pobreza en Arequipa. Entre el 2014 y el 2018, Arequipa se mantuvo como una de las mejores regiones como una de las regiones con menor pobreza del país. Los niveles eran estables y relativamente bajos, pero en el 2019 alcanzó su mejor resultado con un 6% de pobreza, un valor muy inferior al promedio nacional que tenía 20,2%. En Pero en el 2020, con la llegada de la pandemia, la pobreza aumentó de forma abrupta, hasta el 18,6%. Este incremento fue uno de los más fuertes de la región y muestra el impacto económico que dejó ese año. Después de la pandemia hubo ligeras mejoras, pero no suficientes. La pobreza volvió a incrementarse en los últimos años. En 2024 la pobreza llegó al 15,8%, lo que significó que aproximadamente 34.500 personas adicionales entraron en situación de pobreza respecto al año anterior. Esto también podemos observarlo en el gráfico, donde las líneas moradas representan la pobreza en Arequipa y las líneas celestes representan la pobreza nacional. En el 2024, bueno, mientras tanto en el 2024, la pobreza nacional bajó ligeramente del 29% al 27,6%, lo que indica que la recuperación en Arequipa fue más lenta que el promedio en el país. Un aspecto importante también es que la pobreza ya no se concentra predominantemente en las zonas urbanas, en las zonas rurales, sino que en los últimos años ha crecido con fuerza en las áreas urbanas en Arequipa. En el 2023 la pobreza urbana era del 12,6%, pero para el 2024 aumentó a 14,4%. La pobreza extrema representa la situación más crítica porque se refiere a hogares cuyo gasto no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica de alimentos. En el 2024 la canasta costaba 256 por persona al mes. A nivel nacional, la pobreza extrema fue del 5,5%. Arequipa se mantuvo dentro de un rango del 2,3% al 3,6%, lo que la posicionó entre las regiones con menores niveles de pobreza extrema del país. Esto indica que si bien la pobreza total aumentó, los casos más graves siguen siendo relativamente pocos. Grupo de pobreza total. Según la clasificación nacional, Arequipa pertenece al grupo 4, que incluye a los departamentos con una incidencia de pobreza total entre el 14,9% y 18,6%. Esto significa que Arequipa continúa entre las regiones con menor pobreza a nivel nacional, aunque ya no esté en los niveles privilegiados que tenía años atrás, puesto que regiones como Ica, Moquegua y Madre de Dios presentan tasas aún más bajas. Necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas insatisfechas son un indicador que mide la pobreza desde un enfoque estructural. A diferencia de la pobreza monetaria que cambia rápidamente según la economía, las NBI permiten evaluar si los hogares cuentan con condiciones básicas como vivienda en buen estado, materiales adecuados en paredes y pisos, espacios sin hacinamiento, acceso a servicios de agua y desagüe y servicios esenciales mínimos. Este indicador es importante porque muestra la calidad de vida real dentro de los hogares, más allá del ingreso que se tiene. En el caso de Arequipa, como podemos ver en el gráfico, entre el 2014 y 2024 se observa una reducción sostenida de la población con al menos una NBI. En el 2014 este indicador estaba alrededor del 13% y para el 2024 descendió al 8,6%.
Si analizamos la tendencia por etapas, del 2014 al 2017 hay una reducción rápida, bajando de cerca del 13% a aproximadamente el 11%. Esto coincide con mejoras en infraestructura, acceso a servicios y expansión urbana. En el 2018, bueno, del 2018 al 2021, el indicador presenta ligeras fluctuaciones, con un aumento al 11.8% en 2018 y 10.6% en el 2021. Sin embargo, estos cambios en realidad no afectan la tendencia general. Del 2022 al 2024 vuelve a registrarse un descenso más fuerte, pasando del 9.7% en 2022 al 8.6% en el 2024, alcanzando el nivel más bajo del periodo. En general, esta evolución demuestra que Arequipa ha continuado reduciendo la pobreza estructural. Aunque hay pequeñas variaciones año a año, la tendencia es claramente descendente. Eh, Brechas sociales y áreas rurales. A pesar de las mejoras en las NBI, las brechas sociales siguen siendo más marcadas en las zonas rurales de la región. En estas áreas se persisten problemas como desnutrición infantil, anemia, acceso limitado a servicios de saneamiento y menor disponibilidad de servicios básicos. Esto demuestra que aunque las condiciones generales en Arequipa mejoran, aún existen diferencias internas importantes entre las zonas rurales y entre las zonas urbanas. Sobre la desigualdad y el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini permite medir qué tan desigual es la distribución del ingreso. Un valor cercano a cero implica mayor igualdad, un mayor cercano a uno, mayor desigualdad. Arequipa, en términos generales, no se encuentra entre las regiones más desiguales y la brecha urbano-rural no es tan marcada como en otras zonas del país. Sin embargo, existen distritos de la región que sí presentan altos niveles de desigualdad y entre ellos tenemos a Chachas, Salamanca y Yapuica. Y podemos ver ahí un gráfico donde se puede ver el porcentaje de ello. Esto obviamente son valores relativamente altos, puesto que ya clasifican dentro de lo que se mide en el territorio nacional. Y el hecho de que ya estén tres distritos de nuestra región en el mapa de todo el país ya es un indicador bastante grave. Eh, Vulnerabilidad económica. Esto en realidad es del 2019 hasta el 2024. La vulnerabilidad económica es uno de los indicadores más importantes porque nos muestra cuántas personas están en riesgo de caer en pobreza. Incluye a quienes no son pobres actualmente, pero cuyos ingresos son tan ajustados y estables que cualquier imprevisto podría cambiar completamente la situación. En Arequipa, la vulnerabilidad ha aumentado en los últimos años. En el 2019 se encontraba entre el 29.2% y el 31.9%. En el 2023 bajó ligeramente, ubicándose entre el 26.8% y el 31.1%, pero en el 2024 volvió a aumentar, llegando a un rango del 32.8% al 36.5%. Esto quiere decir que más de un tercio de la población no es pobre, pero vive en una situación económica frágil. Causa estructural del aumento de la vulnerabilidad. Y esta es la informalidad. La principal causa del aumento de la vulnerabilidad en Arequipa es la informalidad. En 2024, el 90.5% de los trabajadores pobres de la región trabajaban en empleos informales. La informalidad implica ingresos inestables, falta de contrato, ausencia de seguro, dificultad para poder ahorrar y mayor riesgo ante cualquier imprevisto. Por eso se considera una causa estructural que mantiene a miles de hogares en riesgo de caer en pobreza. Eh, Igual podemos ver ahí un cuadro de los rangos de población no pobre o vulnerable. En resumen, Arequipa ha sido por muchos años una región con baja pobreza y mejores indicadores que el promedio nacional, pero en los últimos años la pobreza monetaria ha aumentado, especialmente en las zonas urbanas, y la vulnerabilidad económica también ha incrementado. Y aunque el NBI muestra mejoras, la región aún necesita reforzar sus políticas de empleo formal,
para poder cerrar brechas sociales y fortalecer en sí la estabilidad económica de los hogares, para evitar en sí que caigan en la pobreza. El desarrollo humano en Arequipa. Arequipa mantiene una alta competitividad estructural basada en una infraestructura sólida y un capital humano calificado. Pero aún así, la región muestra una volatilidad frente a crisis externas, lo que impide consolidar un liderazgo sostenido. Eh, Categorías como la salud y educación presentan trayectorias contrastantes. Por ejemplo, la salud tenemos que es cíclica y vulnerable. Por el otro lado, educación es más estable, pero con límites estructurales. Bueno, hablando ahora sobre el factor de la salud, yo les voy a comentar sobre el desempeño que tuvo la ciudad de Arequipa en este factor en esta década. Bueno, desde el 2014 a 2016, Arequipa estaba en el puesto 2 en los rankings nacionales desde el 2014 a 2015, pero llegó al 2016 que bajó al puesto 4. Y esto pasó porque en la categoría de acceso a seguros de salud, Arequipa cayó al puesto 23 de 24 regiones que fueron evaluadas en ese año. Siguiendo, del 2017 al 2019, Arequipa tuvo una recuperación, ya que en el 2019 tuvo un hito sanitario, ya que obtuvo el puesto 1 en el ranking nacional, superando incluso a Lima. Todo esto por la categoría de desnutrición crónica, que tuvo un valor de 3.8% y fue una de las mejores del país. Ahora hablaremos también sobre el 2020 a 2021. Acá hubo una época de colapso en el sistema de salud por el suceso que pasó en esos años, que fue la pandemia de COVID-19. Y esto se vio reflejado en el año 2020, ya que acá en el impacto por COVID-19, Arequipa bajó al puesto 5. Y en 2021 tuvo una recuperación, ya que su récord en ese año en médicos por cada 10.000 habitantes fue de 45.3. Y bueno, volvió al liderazgo, ya que en ese año obtuvo el puesto 2 del ranking nacional. Bueno, ahora tocando sobre el apartado de las brechas en salud en Arequipa. Esto ocurrió en la época de 2021-2024. Viendo, por ejemplo, que en 2024 Arequipa tuvo una mejora en lo que es la vacunación y en los partos institucionales, pero por el otro lado tuvo un retroceso en lo que es la anemia, ya que en el ranking de ese año, Arequipa bajó del puesto 5 al puesto 9. Y comparando con el 2021, eh, Arequipa, en el apartado que son médicos por 10.000 habitantes, tuvo un valor de 45.3, que fue el puesto 1, a comparación de Tacna, que tuvo un valor de 33.5, que fue el tercer puesto. Pero por el otro lado, que es en anemia, Arequipa tuvo un 40.2%, que fue el puesto 11. En cambio, Tacna tuvo un valor de 29.2% y fue el puesto 1. Una conclusión de esa brecha en salud es de que Arequipa tiene más recursos médicos, pero obtiene peores resultados preventivos. Y bueno, sobre la educación, el desempeño que tuvo la educación en Arequipa tuvo su hito en 2017, donde obtuvo el segundo puesto en el ranking nacional. Pero de ahí comenzó un descenso y un rebote en lo que es en la pandemia, en prepandemia, en la misma pandemia y en pospandemia. En prepandemia, Arequipa estaba detrás de Tacna y Moquegua, pero cuando ya empezó la pandemia, que fue de 2020 a 2022, a Arequipa le dio como una ventana de oportunidad, gracias a que Arequipa contaba con una mejor infraestructura digital. Pero cuando comenzó ya el retorno a la presencialidad, que fue en el año 2023, hubo
varios problemas o consecuencias de este suceso, que fue, por ejemplo, que Arequipa cayó al sexto puesto en lo que es la categoría de conectividad a Internet. Y también tuvo una asistencia escolar básica del 93.6%, que este fue el puesto 11 en esa categoría. Pero a pesar de estos detalles, Arequipa mantiene uno de sus principales activos, que es el de la población con secundaria a más, que es de un valor de 71.6%, que era el puesto 3 en el INCOR del 2024. Continuando con la exposición, hablemos de los servicios básicos en Arequipa. En este caso tenemos cuatro grupos. El primero es el paquete completo que concierne agua, saneamiento, electricidad y telefonía. Arequipa cuenta con un 79.4% de los hogares, en promedio nacional que sería un 73.8%, agua por red pública. En Arequipa aproximadamente se habla de un 89.2% de las viviendas. Con el desagüe público, Arequipa tiene un aproximado del 76,2% de las viviendas. Electricidad pública. Tiene una cobertura total del 97,2% de viviendas y en el área urbana un 97,5% y en el área rural un 95,2%. Hablando acerca de la conectividad de Internet y red vial, se tiene un acceso a Internet en los hogares. Según la nota de INEI, Arequipa es la cuarta región con mayor acceso a Internet en hogares, con un 35,2% de hogares, frente a un promedio nacional del 26,4%. Estos datos se han obtenido de INEI y también se destaca el alto acceso a la telefonía móvil, que sería de un 93,9% de hogares, y de TV por cable de un 33%. Hablando acerca del estado de red vial, carreteras asfaltadas versus no asfaltadas, en una nota local reciente se indica que solo alrededor del 28% de la red vial de la región de Arequipa está pavimentada, y el resto corresponde a vías afirmadas o trochas. Y según el dato de INEI, a nivel nacional, se muestra que todavía una parte importante de la red departamental sigue sin asfaltar, lo que refleja brechas de conectividad territorial, sobre todo en áreas no rurales. Hablando del parque automotor en Arequipa, un informe del parque automotor en Arequipa señala que en unos 10 años se pasó de 100.000 a 312.000 vehículos registrados, casi se triplicó. Con este dato estadístico se da a entender de que la cantidad de autos ha aumentado en la ciudad de Arequipa. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible indica que en el 2018 Arequipa tenía unos 211.735 vehículos registrados, cerca del 7% del parque automotor a nivel nacional. Y en el 2024 la Cámara del Comercio reporta 4.046 vehículos livianos vendidos solo en el primer trimestre. 4% más que el año anterior, mostrando que el parque sigue creciendo. En conclusión, el parque automotor crece muy rápido, generando mayor congestión y presión sobre la infraestructura vial y transporte público. Ahora hablemos de la competitividad regional. Esta es una comparación, o esta gráfica muestra una comparación a nivel de Arequipa, Lima y Moquegua. En el tema de Moquegua, tenemos que posee en el tema de infraestructura un mayor porcentaje. En el caso de Lima vemos que está un poco bajo del promedio, que es de la mitad, y en Arequipa está un poco más del promedio, tanto en lo que es en el índice general, en infraestructura y el estado económico. En conclusión, la gráfica se confirma que en Arequipa es una de las regiones más competitivas del país, con una fortaleza en infraestructura, pero con el reto de seguir impulsando en su entorno económico para alcanzar los primeros lugares a nivel nacional. Y bueno, acá dividimos en tres. Tenemos el puesto general, pilar de infraestructura y pilar de entorno económico. En Moquegua se encuentra en el primer lugar, Lima se encuentra en el segundo lugar y Arequipa en el tercer lugar. En el pilar de infraestructura, pues Lima se encuentra en el primer lugar con 8,3 puntos, Arequipa en el segundo lugar con 7,4 puntos y Moquegua, que es en el quinto lugar, con 7 puntos. En el informe se destaca que Arequipa tiene el primer puesto en continuidad del servicio de agua, se mantiene en el tercer puesto en el uso de Internet también.
En el pilar de entorno económico, pues según INCOR en el 2025, Moquegua lidera el primer lugar con 7,8 puntos, Lima en el segundo lugar con 7,7 puntos, Ica en el tercer lugar y Arequipa en el cuarto lugar. Y eso sería todo. Muchas gracias.